Yo te pregunto, ¿qué figura geométrica observas? ¿Será una recta? ¿Será una semirrecta? ¿Será un rayo? ¿O tal vez un segmento? Bueno, yo te lo digo, estamos ante un rayo, ¿sí? Un rayo es aquella porción de recta que tiene un punto de origen, ¿sí? Un punto de origen y se extiende hacia un sentido infinitamente. Esta sajita me indica que continúa infinitamente. Entonces, esto es un rayo, ¿está bien? Yo le voy a colocar a este punto una letra mayúscula, así se nombra un punto con una letra mayúscula. Voy a resaltar por aquí otro punto, de tal manera que yo pueda nombrar y decir que estoy ante un rayo OA. Ahora voy a trazar otro rayo, pero que tenga el mismo origen. Eso significa del punto O. Lo voy a trazar por este lado. Voy a resaltar un punto por aquí y le voy a colocar punto B, de tal manera que tenga el rayo OB. Yo te pregunto, ¿cómo se llama el espacio geométrico entre dos rayos con un mismo origen, con un origen común? Se llama ángulo. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los ángulos, ¿sí? Vamos a hablar de la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. ¿Está bien? A estos rayos, le vamos a nombrar a partir de ahora como lados, lados del ángulo. Lados, ¿está bien? Lado. Aquí, lado también. Entonces, el ángulo tiene dos lados que vendrían a ser los rayos. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. ¿Qué más tiene el ángulo? Tiene un punto, ¿cierto? También se le llama origen. Le vamos a llamar vértice. Vértice. ¿Está bien? Vértice. Listo. Son los elementos de un ángulo. Profesor, ¿cómo yo lo escribo? ¿Cómo yo lo denoto? A ver, yo diría ángulo, el símbolo, ¿sí? En pequeño, ángulo, A, O, B. Ahí está. Esa es la denotación. Ángulo, A, O, B. El origen siempre va en medio. Muy bien. Todo ángulo tiene medida. Tiene medida. Esta medida, esta abertura, se mide con un instrumento llamado transportador. Un transportador. ¿Está bien? Para designar la medida se utilizan en geometría letras griegas como alfa, beta, teta, phi, gamma, omega. A ver, yo le voy a colocar alfa a esta medida. Sí, alfa. Ya, y la unidad de medida de un ángulo
es el sistema sexagesimal y su símbolo es un pequeño círculo en la parte superior derecha. Eso significa alfa grados. ¿Cuánto mide este ángulo? Alfa grados. ¿Está bien? Profesor, ¿cómo yo lo denoto? De la siguiente manera. M. ¿Qué significa M? Medida. Medida del ángulo A o B. ¿Es igual a qué? A alfa. Alfa grados. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? Listo. Tenemos un ángulo donde observamos un cuadrado junto al vértice. Este ángulo, por tener un cuadrado junto al vértice, se va a llamar ángulo recto. Así se va a llamar, ángulo recto. ¿Está bien? Y todo ángulo recto va a medir ¿cuánto? Va a medir 90 grados. Quiere decir que desde este rayo hasta este otro rayo, estamos hablando de toda la abertura, de toda esta abertura, 90 grados. El ángulo recto. ¿Está bien? Ya. ¿Qué sucede si yo al ángulo recto le trazo otro rayo? Otro rayo. Ahí está. Otro rayo. ¿Está bien? Lo estaría dividiendo en dos partes. Que esta parte mida alfa grados. Esta otra parte que mida beta grados. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tú qué dirías? Que alfa más beta, ¿cuánto deben sumar? 90 grados, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo por aquí. Alfa más beta igual 90 grados. Ya. Déjame decirte que estos dos ángulos, por sumar 90 grados, van a tener un nombre especial. Se van a llamar ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Complementarios. Ya está. Mira, ve, entonces nosotros ya sabemos cuando dos ángulos son complementarios. Cuando suman 90 grados. ¿Sí? Listo. A ver si entendiste. Yo te pregunto, ¿cuál es el complemento de 30 grados? 60. Listo, muy bien. ¿Por qué? Porque el complemento de un ángulo vendría a ser lo que le falta para hacer 90, ¿cierto? Ya, pues, ¿cuánto le falta a 30 para hacer 90? 60. Complemento de 20 grados. 70, muy bien. 70 grados. ¿Está bien? La pregunta del millón. Complemento de X grados. ¿Cuánto le falta a X para hacer 90? 90 menos X. ¿Cierto? Acuérdate, porque lo voy a utilizar. El complemento de X es 90 menos X. ¿Está bien? Tenemos otro ángulo. Esta vez, aquí está el vértice, ¿sí? Y los rayos están opuestos sobre una misma línea. Estamos hablando de qué ángulo,
del ángulo llano. Ángulo llano. Vamos a colocar por aquí. Esto es el ángulo llano. El ángulo llano. Todo ángulo llano tiene una medida. Esa medida, ¿cuánto es? 180 grados. 180 grados. ¿Está bien? Ya, entonces yo ya sé que todo este ángulo, vamos a graficarlo por aquí. Ya está. De rayo a rayo, eso va a medir ¿cuánto? 180 grados. ¿Está bien? 180 grados. Ya. Entonces ya sabemos, el ángulo llano mide 180 grados. ¿Qué pasaría si yo divido a mi ángulo llano en dos partes? Voy a trazar otro rayo por aquí desde el mismo origen. Entonces tengo mi ángulo llano dividido en dos partes, ¿cierto? Tengo dos medidas, alfa grados y beta grados. ¿Está bien? Ya. ¿Tú qué dirías? Dirías que alfa grados más beta grados debe ser ¿cuánto? 180 grados, ¿cierto? Vamos a colocarlo por aquí. Alfa más beta suman 180 grados. ¿Sí? Estos dos ángulos, por sumar 180 grados, van a tener un nombre especial. ¿Cuál va a ser? Va a ser el siguiente. Esos dos ángulos se van a llamar ángulos suplementarios. Ahí está, ángulos suplementarios. Entonces ya sabemos cuando dos ángulos son suplementarios, cuando suman 180 grados. A ver, vamos a practicar por aquí. Si yo te digo, ¿cuánto es el suplemento de 100 grados? Lo que le falta para hacer 180, ¿cierto? ¿Cuánto sería entonces? 80 grados. El suplemento de 150 grados. Eso sería 30 grados. La pregunta del millón. El suplemento de X grados. 180 menos X. De esa manera yo expreso lo que le falta a X para hacer 180. 180 menos X. ¿Sí? Y la última observación. A dos ángulos suplementarios, ¿no? Si tú tienes una recta, tienes un ángulo llano dividido en dos partes, a esos dos ángulos que son suplementarios también se le va a nombrar de otra manera. También se le va a llamar par lineal. Par lineal. ¿Está bien? Par lineal. Mira, entonces un par lineal son dos ángulos adyacentes, ¿sí? Llámale juntos para que lo entiendas mejor. Eso significa que tienen un rayo en común. Entonces un par lineal son dos ángulos adyacentes sobre un ángulo llano. Sobre un ángulo llano. Significa que ambos ángulos suman 180 grados. ¿Sí? Estamos viendo dos rectas. ¿Está bien? Dos rectas. Pero estas dos rectas
hay que nombrarlas. Le vamos a nombrar recta L1 y recta L2. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Estas dos rectas son especiales. ¿Por qué? Porque por más que yo las prolongue hacia un mismo sentido, ¿sí? Jamás se van a cruzar. Y si yo les prolongo hacia el otro sentido, jamás se van a intersectar, jamás se van a cruzar tampoco. Entonces, si yo tengo dos rectas, L1 y L2, que por más que yo los prolongue, nunca se van a intersectar, o sea, siempre van a mantener una misma distancia entre ellas, estas rectas se van a llamar rectas paralelas. A ver, vamos a escribir por aquí. Rectas paralelas. Paralelas. Listo. ¿Está bien? Rectas paralelas. Ya. Ahora, profesor, y yo encuentro a veces esto en los libros y no entiendo. Bueno, ahora ya vas a saber. Mira, ve. L1, estas dos rayitas, ¿sí? Esas dos rayitas, así, significa paralelo. Entonces, ¿cómo leeríamos simbólicamente? Esto sería así. Recta L1 paralelo a la recta L2. Hasta inclusive, ¿no? Las letras L en la parte superior tienen una recta pequeñita, ¿no? Entonces, recta L1 paralela a recta L2. Ya está, ¿no? Ya sabemos cómo se lee eso. Ahora, mira, voy a trazar sobre mis rectas paralelas otra recta. Pero esta recta las va a cruzar. Las va a cruzar. Vamos a colocarle recta L3. La recta L3 vendría a ser una recta secante, ¿no? ¿Qué significa, profesor? Que la intersecta a ambas, que las cruza, ¿sí? Las seca. Bueno, ¿qué hemos formado? Ángulos. Hemos formado ángulos. ¿Vemos ángulos o no? Claro que sí, vemos ángulos. A ver, mira, ve. Estos ángulos son 8. 8. En la parte superior, aquí formamos 4. Y en la parte inferior, formamos 4 más. ¿Sí? Entonces, yo los voy a nombrar. Este primer ángulo. Alfa. ¿Sí? ¿Cuánto mide ese ángulo? Alfa. Ya. Ahora observa el ángulo que está al frente. Por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, estos dos ángulos miden igual. Si uno mide alfa, el otro mide alfa. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? Por aquí observo otro ángulo. Yo le voy a llamar beta. Beta. Ángulo beta. El ángulo que está al frente, ¿sí? Sería su opuesto, opuesto por el vértice. ¿Cuánto va a medir entonces? Beta. ¿Sí? Ya. Mira. Observa bien los 4 ángulos. Obsérvalos bien. Solamente tenemos 2 medidas, ¿cierto? Alfa y beta. Tengo 4 ángulos, pero solamente 2 medidas, alfa y beta. Y hay algo más que yo te voy a preguntar y espero tú me respondas satisfactoriamente. Alfa más beta, ¿cuánto suman? Por aquí está alfa, por aquí está beta. Ambos están sobre una recta. Este punto de intersección sería el vértice.
Entonces esto sería un par lineal, un ángulo llano. ¿Y cuánto suman dos ángulos que están sobre un ángulo llano? 180 grados. Listo, listo. ¿Ya? A ver, profesor, entonces esta alfa y esta beta suman 180. Sí, este es el ángulo llano. Profesor, esta alfa y esta beta aquí abajo también 180. Por aquí también 180. ¿Te das cuenta? Interesante. Ya. Ahora, quiero que te enfoques aquí abajo. Estos cuatro ángulos, estas cuatro medidas, se van a repetir aquí abajo. Sí, se van a repetir aquí abajo. A ver, escúchame. Este ángulo alfa, mírame, está sobre esta recta L1 en la parte superior de la recta al lado derecho. Repito, en esta recta L1 en la parte superior lado derecho. Ya. En esta recta L2, parte superior lado derecho. Mira, yo te pregunto, ¿vendría a ser el mismo ángulo? ¿Tendrían la misma medida? Claro que sí. Mira, ve, alfa, alfa. Son ángulos correspondientes. Parte superior derecha, parte superior derecha. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Profesor, ¿eso qué significa? Que este ángulo beta que yo tengo acá, por correspondencia, mira, ve, parte superior izquierda, le corresponde estar aquí. Beta. Ajá. ¿Te das cuenta? Y ahora voy a aplicar opuestos por el vértice. Beta, opuesto por el vértice, beta. ¿Sí? Alfa, opuesto por el vértice, alfa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Sí? Aquí también se cumple que alfa más beta, 180 grados. Resumen. ¿Cuántos ángulos teníamos? 8. 8 ángulos. 4 arriba, 4 abajo. Profesor, ¿cuántas medidas? Solo 2. Alfa y beta. ¿Qué propiedad hemos aplicado aquí? Ángulos opuestos por el vértice son iguales y ángulos suplementarios. Dos ángulos que suman 180 grados. ¿Está bien? Si observas bien, tú dirías, profesor, la Z y la M. Claro que sí. Mira, ve, dos propiedades importantes. ¿Cómo lo reconozco, profesor? Yo lo reconozco como la propiedad de la Z y la propiedad de la M. Profesor, ¿qué es eso? Mira, esto es matemática. ¿Qué te parece si yo prolongo aquí? ¿Sí? Prolongo acá. Prolongo aquí. ¿Sí? Prolongo hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Y yo te digo, porque eso sí te tengo que decir, y yo te digo que esto es recta L1 y esto es recta L2. Y te digo que L1 es paralelo a L2. ¿Qué tendría? Dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Cierto? Profesor, ¿y qué se va a cumplir en la propiedad de la Z? Que este ángulo que está aquí, llámale alfa, va a medir lo mismo
que este ángulo que está acá. Alfa. Propiedad de la Z. Profesor, ¿y la M? Ya. Mira, sorpréndete, ¿eh? Esto de aquí se prolonga, ¿sí? Y yo te voy a decir que esto es la recta L1, esto es la recta L2. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Y estas son líneas, ¿sí? Que se intersectan dentro de estas dos rectas paralelas. Eso sí te tienen que decir que L1 es paralelo a L2. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Cuando los perros ladran es señal de que estamos avanzando. Así que seguimos. Mira, ve, profesor, propiedad de la M. ¿En qué consiste? A esto le voy a llamar alfa, aquí beta y por aquí X. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me va a decir la propiedad de la M? Me va a decir que este ángulo X mide la suma de alfa y beta. Listo, se acabó. Propiedad de la M. Propiedad de la M. Rectas paralelas, dos líneas que se intersectan y forman un ángulo, X, le llamo yo. Ese valor de X es la suma de estos dos. Propiedad de la M. Por aquí tenemos dos figuras más, profesor. ¿Cómo le vas a llamar? Propiedad de la C, es una C, ¿cierto? Es una C. Y esto de aquí, zigzag, serrucho, ¿sí? Puede ser zigzag, serrucho, como tú quieras llamar. ¿Está bien? A ver, ¿qué vamos a hacer? Propiedad de la C. Mira, ¿en qué se va a convertir esa C? Prolongamos, ¿sí? Prolongamos y prolongamos. Y tenemos, ¿qué cosa? Dos rectas, ¿sí? Vamos a llamarle L1, L2. Me dicen que L1 es paralelo a L2, muy bien. Esta vendría a ser la recta secante, ¿sí? Y tenemos la C. ¿Y qué propiedad, profesor? ¿Qué se cumple ahí? A ver, si tú te acuerdas, a ver, esto es beta, esto es alfa. Profe, propiedad de la C. Ambos ángulos, alfa más beta, suman 180 grados. Listo. Propiedad de la C. Propiedad de la C. Ya. Ahora vamos con esto que parece un zigzag, un serrucho, en fin, no sé. Por ahí cada uno le puede poner un nombre. Lo importante es que lo recuerdes. A ver, ¿qué se tiene que cumplir aquí? Primero, se tiene que cumplir que esta sea una recta paralela a esta recta de aquí, ¿sí? A esta recta de ahí. Si yo tengo dos rectas paralelas, L1, L2, y ambas son paralelas, L1 es paralelo a L2, y entre esas rectas tengo líneas que se intersectan formando ángulos, como por ejemplo este de aquí. Yo le voy a llamar ángulo X. Como este de aquí, yo le voy a llamar ángulo Y.
A ver, ¿cómo lo diferencio? ¿Cómo lo diferencio? Estos ángulos se abren hacia la izquierda. Se abren hacia la izquierda. Ya. Voy a tener otros ángulos como este de aquí. ¿Sí? Le voy a llamar alfa. Este ángulo que está por acá también. Le voy a llamar beta. ¿Sí? Y este de aquí le voy a llamar teta. Ya. Todos estos ángulos son agudos, menores que 90 grados. ¿Ya? Por ahí de repente puede encontrar un ángulo recto también. ¿Sí? Mira, estos ángulos, alfa, beta y teta, se abren hacia la derecha, ¿sí o no? Se abren hacia la derecha. Entonces, mira lo que va a pasar. ¿Cuál es la propiedad, profesor? ¿Qué se va a cumplir aquí? Bueno, lo escribimos por aquí. Los ángulos que se abren hacia la izquierda, X, Y, al sumarse, me va a dar la suma de los ángulos que se abren hacia la derecha. A ver, estamos hablando de alfa, de beta y de teta. Repito, los ángulos que se abren hacia la izquierda, X más Y, es igual a los ángulos que se abren hacia la derecha, alfa, beta y teta. Esa es la propiedad del serrucho. ¿Qué te pareció? Vamos a resolver algunas situaciones de aprendizaje. Aquí tenemos una, mira. Primer dato, me dicen que L1 es paralelo a L2. Aquí está L1, aquí está L2. Por aquí me dicen que este ángulo mide 130 grados. X 160 grados. Y lo que te piden calcular es justamente el valor de X. ¿Sí? Vamos a calcular X. A ver, te pido que observes bien y me digas si reconoces alguna de las propiedades que repasamos. Observamos la Z de repente, ¿no? La propiedad de la C, el serrucho, la M, sí, la M, ¿no? Pero sino que la M está girada, está girada. A ver, mira, ve, si no lo observas, yo te voy a ayudar, voy a remarcar por aquí para que tú te des cuenta que a veces algunas de esas propiedades, la M, la Z, la C, están escondidas y de repente por ahí no tengan la forma exacta, ¿no? Pero basta con que me digan que son rectas paralelas. Si estas dos son rectas paralelas, entonces aquí estoy formando una M, ¿cierto? Ya, pues entonces puedo aplicar su propiedad. ¿Qué dice la propiedad de la M? La propiedad de la M dice que este ángulo X, ¿sí? Mide lo mismo que la suma de estos dos, ¿cierto? Esa es la propiedad de la M. Tu X mide la suma de estos dos. Profesor, pero no los tengo. No, no los tienes todavía. ¿Pero lo podemos tener? Claro que sí. Mira, a ver, aquí primero. Esto es una recta. Ángulo llano, todo suma 180 grados. ¿Está bien? Ángulo llano, todo suma 180. Si por un lado tengo 160, por aquí debo tener ¿cuánto? 20. Para completar ¿cuánto? 180. Profesor, par lineal. Muy bien, esto es un par lineal. Aquí, mira, ve. Esta es la recta, un ángulo mide 130. ¿Cuánto debe medir el otro? Para completar 180, 50. ¿Está bien? 50. Ahora sí puedo hallar X, ¿no? Claro, X es igual a ¿qué? A la suma de 50 más 20. Al ojo,
70 grados. Tenemos la siguiente situación significativa. Me dicen que recta L1 es paralelo a recta L2, ¿sí? Aquí está la recta L1, por aquí está la recta L2, y te piden que expreses el ángulo θ, que está por acá, que lo expreses en función de ¿quién? De alfa. En función de alfa, ¿ya? A ver, mira, repito una vez más. Geometría es full observación, ¿sí? Aquí vamos a reconocer dos propiedades especiales. La primera, la Z, y la segunda, la M. Espero yo que tú ya lo hayas reconocido. Mira, yo lo voy a marcar, si yo lo voy a marcar, por si no lo ves, aunque creo que ya tú lo observaste. ¿Sí? Estoy remarcando la primera propiedad. ¿Cuál es? La propiedad de la Z. Ahí está. Mira, ¿ve? La propiedad de la Z. ¿Qué dice la propiedad de la Z? Que estos dos ángulos miden exactamente iguales. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. A ver, yo lo voy a colocar por aquí. Entonces, este ángulo beta, mide igual que 3 alfa. Buen dato. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Ya? Y ahora vámonos por aquí. A ver. Vamos a remarcar para que tú observes la M. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Ahí está. Propiedad de la M. ¿Sí? Está invertida, está girada. Ya. Entonces, ¿qué se va a cumplir en la propiedad de la M? Tú ya sabes. Este ángulo, θ, mide la suma de ¿quién? De alfa y en este caso 4 betas. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. A ver, vamos a plantearlo. Por aquí lo voy a escribir. El ángulo θ, según la propiedad de la M, el ángulo θ mide igual que alfa más 4 betas. ¿Está bien? ¿Sí? Propiedad de la M. Yo quiero hallar θ en función de alfa. Ya. Quiere decir que yo voy a tener θ igual a algo que tenga alfa, pero no beta. Entonces este beta tiene que desaparecer. ¿Cómo? Le voy a reemplazar por esta equivalencia. Mira, ve. Beta es 3 alfa, ¿no? Ya. Entonces voy a tener que θ es igual a alfa más 4 veces paréntesis 3 alfa. 3 alfa. Θ es igual a alfa más, aplicando propiedad distributiva, 12 alfa. Θ es igual a ¿qué? A 13 alfa. Entonces, ya tengo lo que me pedían. Me pedían que exprese θ en función de alfa. Θ es igual a 13 veces alfa. Listo. Solucionado esta situación de aprendizaje. Tenemos otra gráfica en la cual me dicen que recta L1 es paralelo a recta L2. Aquí está la recta L1, aquí está la recta L2, ¿sí? También me dicen que la recta L3 es paralelo a la recta L4. Aquí está, recta L3, recta L4. ¿Está bien? Paralelos. Por aquí tengo una línea cruzada y aquí está X, lo que te piden calcular.
cuánto mide este ángulo X. ¿Está bien? Por aquí tengo 120 grados como dato y aquí también hay un 145, otro dato que me da. ¿Sí? Ya. Entonces, profesor, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, observa primero. ¿Reconoce alguna propiedad? Ajá, la Z. Listo. Siempre, siempre vamos a reconocer alguna propiedad. La Z, ¿sí? Aquí le estoy marcando. Ahí está. Propiedad de la Z, ¿sí? Ya. Ahora voy a subir mi ángulo 145, ¿cierto? Porque la propiedad de la Z me dice que este ángulo es igual a este de acá. Entonces, si esto mide 145, esto va a medir 145 grados. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Ahora, observa bien acá. Ángulo llano. ¿Cuánto mide este ángulo entonces? Si aquí ya tengo 145, 35. ¿Está bien? 35. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Me dicen que esta recta L3 es paralela a esta recta L4. O sea, estas dos rectas son paralelas. Ya. Entonces, mire lo que va a pasar. Este ángulo 35 lo voy a bajar. Si estas dos rectas son paralelas, esta es la recta secante, entonces este 35 le corresponde, por correspondencia, estar aquí. 35. ¿Está bien? 35 grados. Ya está. Ya está. A ver, mira. Aquí hay 120. Esta línea forma un ángulo llano. Por lo tanto, aquí habría ¿cuánto? 60. Lo que falta para 180, ¿cierto? Ya. 60. Por aquí está mi X, lo que yo quiero calcular, ¿cierto? X. Por la propiedad opuesto por el vértice, este ángulo X tiene un opuesto por este vértice, el que está al frente, mide lo mismo. Propiedad opuesto por el vértice, así se llama. Yo te pregunto, ¿qué observas? ¿Qué figura geométrica observas? Remarco sus vértices. Remarco sus vértices. ¿Qué figura es? El famoso triángulo. El famoso triángulo. Entonces, hay que recordar, profesor, ¿cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? 180 grados. Entonces, simplemente voy a sumar 35 grados más 60 más mi X, y eso me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. ¿Sí? Sumamos, a ver, ¿cuánto es esto? Esto es 95 más X igual 180 grados. ¿Está bien? El 95 va a pasar a restar y te va a quedar tu X. ¿Cuánto es X? 85 grados. 85. Lo que tú querías calcular, ¿cierto? Tú querías calcular el valor de X. Tenemos otra situación de aprendizaje donde observamos que recta L1 es paralelo a recta L2, ¿sí? Por aquí está recta L1, por acá está recta L2, L2, L1. Aquí está mi X. Hay que calcular el valor de X, ¿ya? Datos, 70 grados, 50 grados. Mira, ve. 70 grados, 50 grados. Profesor,
¿Qué tal si yo prolongo y formo un triángulo? Porque ya sabemos nosotros que la suma de ángulos interiores de todo triángulo es ¿cuánto? 180, ¿cierto? Ya, mira, ve, y yo me di cuenta de que aquí ya tendría dos ángulos interiores. Pero primero vamos a completar el triángulo, ¿está bien? Mira, voy a prolongar por aquí, prolongo, ahí está, ¿cierto? ¿Qué he formado? Un triángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide 50. ¿Cuánto mide este ángulo? 70. Profesor, ¿cuánto medirá este ángulo? Lo que falta ¿para qué? Para 180 grados, ¿cierto? A ver, lo voy a hacer mental. 70 más 50, 120. Para 180, ¿cuánto falta? 60 grados, ¿cierto? Ya. Profesor, pero yo quiero X. Ajá, ya está. Y ahora mire lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a prolongar aquí un poquito nomás, ¿sí? Y voy a prolongar hacia abajo también otro poquito nomás. Ya. Yo te pregunto, aquí tendríamos rectas paralelas cortadas por una secante, ¿cierto? Donde tu X está aquí arriba, parte derecha. Profesor, le corresponde estar arriba, parte derecha, ¿cierto? Este X va aquí también. X, ¿sí? Por rectas paralelas. Entonces, dime tú, ¿cuánto mide X? Si ahora X y 60 están sobre una recta par lineal, suman 180 grados. Dime tú, ¿cuánto mide X? Al ojo, 120 grados. Listo, se acabó.